Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 17 de octubre de 2017, en el aire desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación: 4753-5433, 4754-0507. Email: info hablando de seguridad @gmail.com. Radio online www.grupolider.com.ar. También estamos en Facebook. Podrán ustedes escuchar los audios de nuestras emisiones o buscar nuestro canal de YouTube Hablando de Seguridad, o requerirnos algún audio en especial y con mucho gusto se lo haremos saber. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene plena vigencia en el mundo. Su uso se ha estandarizado tanto que hasta se le da una utilidad casera. Y me estoy refiriendo a los drones. La aplicación es muy variada en la agricultura, en el entretenimiento, pero también en la seguridad. Hace pocos días hubo un anuncio oficial que se iban a aplicar drones para vehículos de vigilancia remota y que estos iban a ser aplicados a la seguridad urbana y a la seguridad fronteriza. Y se estarían desarrollando en la Argentina sistemas aéreos no tripulados para extender las capacidades de las pesquisas judiciales, incluso con allanamientos virtuales y reconocimiento facial. El trabajo de estos drones en investigaciones policiales empieza a tomar cada vez mayor importancia. Ya lo es en el mundo, y nos alegramos que esto sea también en nuestro país. Esto se implementará mediante sistemas de vigilancia remota que ayudan, o que ayudarían a los investigadores a avanzar en temas complejos, en investigaciones complejas, donde el límite de la investigación es la capacidad humana de llegar a lugares inaccesibles. Desde el seguimiento de sospechosos a búsqueda de personas, los vehículos aéreos, como son los drones no tripulados, otorgan mayores oportunidades en las investigaciones. Y una nueva generación de drones se desarrolla para ser utilizados en la República Argentina. Estos equipos permitirán que estos aparatos puedan interactuar entre sí para efectuar un barrido en lugares amplios, como por ejemplo una zona rural, y especialistas locales están desarrollando drones inteligentes para cumplir precisamente con esas funciones. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires desarrolla la ingeniería necesaria para hacer seguimientos de sospechosos y allanamientos virtuales. Esto realmente es muy importante. Realmente esto es muy importante. Fuentes del ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, han hecho saber que el software y los drones que desarrollan tendrán la capacidad de hacer rastrillajes profundos en zonas donde de otra manera se necesitarían cientos de rastreadores y además
lo podrán hacer en la mitad del tiempo. Cuando habla de rastreadores, ustedes han visto muchas veces imágenes televisivas donde se bate un lugar, por ejemplo una zona rural, donde efectivamente se involucran cientos de personas, bomberos, policías, defensa civil, etcétera, etcétera, etcétera. Con estos drones, repito, se reduciría la utilización de tanto personal y por supuesto de tanta erogación, y también se avanzaría muchísimo más rápido en la investigación, ya que los técnicos estiman que estos rastrillajes se podrían hacer en la mitad del tiempo que se utiliza hoy o que lo hacen hoy personas. En el ITBA explicaron que los investigadores crean la posibilidad de que esta tecnología exista y que luego el empleo que se le pueda dar es muy variado, como les dije al principio. Aunque uno de los realmente vital es el rastrillaje en búsqueda de personas, especialmente en zonas muy amplias y difícil acceso. No solamente, como les dije, repito, en la búsqueda de personas, en la vigilancia urbana y en la vigilancia fronteriza, también en la agricultura, en la industria energética. Es decir, que esto tiene una multiplicidad de aplicaciones. Es más, también podrían lanzarse drones que generarían un mapa de las redes de Wi-Fi de un lugar muy poblado para encontrar lo que se busca. Esto especialmente en el caso de investigaciones, como por ejemplo de pornografía infantil en zonas urbanas y muy pobladas, con edificios con gran cantidad de departamentos. Obviamente que todo esto está regulado por la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, que en 2016 reglamentó el uso de estos sistemas de vehículos aéreos no tripulados. Nosotros hicimos un programa en 2015 hablando de drones y sacamos al aire en aquel momento al ingeniero Ramiro Sáenz, ingeniero en informática y técnico en electrónica, un hombre muy experimentado que sabe mucho, y en ese momento el ingeniero Sáenz, en una empresa, una industria donde fabricaba drones y los exportaba. Quiere decir que drones argentinos fueron a otros países. Y hablamos en aquel entonces, todavía no estaba regulado. La entrevista en aquella oportunidad, me acuerdo, fue a mediados de 2015. No estaba regulado. Inclusive hubo algún episodio, algún incidente, algún choque, e inclusive algún incidente con algún helicóptero, si mal no recuerdo, fue en la provincia de Santa Fe y con un dron. Por eso se reguló y el organismo competente, repito, es la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, que a partir del 2016 reglamentó el uso de estos sistemas. Entonces, quien pretenda operar un dron deberá contar con la autorización de la ANAC, incluso para usos civiles, y tendrá que evitar, por supuesto, zonas consideradas de riesgo, como aeropuertos, hospitales, etcétera. Es decir, donde hay inclusive tecnología y que la colisión de uno de estos aparatos con las antenas que pudieran tener estos lugares produciría una seria dificultad en el manejo y en el desenvolvimiento electrónico, especialmente en aeropuertos y en hospitales, donde hay equipamiento tecnológico, en algunos casos de punta, con las consecuencias que todos pueden imaginar, hasta choque de aviones, inclusive, o despistes. Así es que hoy hemos convenido nuevamente otra entrevista con el ingeniero Ramiro Sáenz, quien amablemente, ante nuestro requerimiento, prestó su conformidad inmediatamente, reitero, con la amabilidad que lo caracteriza, para que podamos conversar cómo ha evolucionado en estos 2 años que hablamos con él a la fecha, y qué opina de esta aplicación que se proyecta para utilización de vehículos aéreos no tripulados para seguridad e investigaciones
urbanas y fronterizas. Vamos a ir entonces a la primera pausa de esta hora de programa. Mientras tanto, la producción trata de conseguir la comunicación telefónica con el ingeniero Ramiro Sáiz, ingeniero en informática y técnico en electrónica. Adelante, Pablo. Tenemos al aire al ingeniero Ramiro Sáiz, ingeniero en informática y técnico en electrónica. Ramiro, buenas tardes. Hermes Acuña lo saluda. Buenas tardes, Hermes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. En primer lugar, agradecerle su amabilidad acostumbrada. Cuando lo llamé, inmediatamente usted estuvo de acuerdo en que hiciéramos esta nota, porque la última vez que charlamos fue hace 2 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Exactamente. Y seguramente toda esta tecnología aplicada a los drones también habrá tenido, y por las noticias que tengo, ha tenido una evolución importante en el mundo entero. Sí, es constante la evolución que tiene todo el mundo de los drones, y realmente las tecnologías cambian más rápido de lo que uno puede llegar a asimilarlo. Claro, claro. Pero el tema es justamente darle una buena aplicación a todo esto. Ramiro, para poner en autos, como dicen los profesionales del derecho a nuestra audiencia, ¿qué es un dron ante todo? Vamos a dar el concepto, ¿qué es un dron? Un dron generalmente se hacen a la idea de son estos bichitos que vuelan con 4 hélices, pero en realidad los drones son cualquier vehículo que está volando de forma autónoma, ya se lo considera dron. Ajá. Viene internamente con una serie de sensores, sí. Sería una caja llena de sensores que permite que este dron pueda interpretar datos de la velocidad a la que va, la inercia que tiene, la posición, y de este modo puede tener un vuelo autónomo. Entonces uno de un sitio remoto puede marcar un vuelo ya predefinido, decir, por ejemplo, quiero que haga este vuelo en círculos, y lo repita 5 veces. Entonces el dron automáticamente despega, realiza el vuelo, puede ser círculos, cuadrados, el dibujo que uno necesite, y cuando vuelve aterriza de forma autónoma. Eso es lo que sería la diferencia entre un dron versus algún juguetito que uno lo puede llegar a manejar a mano. Ahora, mi pregunta es, Ramiro, ¿siempre tiene que haber un operador en tierra? Debería estar siempre un operador en tierra, porque si bien están todos estos mecanismos autónomos para que el dron tenga la inteligencia suficiente, siempre por otro lado está la conciencia del operador, donde puede ver un riesgo, anticipar un posible riesgo, entonces puede tomar el control de forma manual. Mismo la regulación de la ANAC exige que haya siempre un operador, al margen de que el vuelo sea autónomo y se opere de forma automática, siempre requiere que haya un enlace con un operador que lo pueda intervenir ese vuelo autónomo. Ahora, hay drones que tienen una autonomía de la máxima, Ramiro. ¿Cuál sería la autonomía de un dron desde la base, donde está operando quien lo está trabajando, hasta donde puede llegar ese dron, programado o no programado? Cada ahí varía un poco el tipo de dron. Claro. 2 años atrás cuando hablamos, no sé, una autonomía era 30 minutos, una autonomía para un multicóptero, por ejemplo, uno de estos cuadricópteros. Hoy en día para un cuadricóptero hay autonomías de 4 horas, por ejemplo, para un cuadricóptero de gran envergadura. E incluso hay, no sé si han visto que por internet están mostrando como que ya están pensando los taxis en Dubái con estos tipos de multicópteros. En cuanto a aviones, los tiempos son distintos. Puede tener mucha más autonomía. Ramiro, repítame eso de Dubái, que no me quedó claro. En Dubái están presentando modelos de taxi que son tipo cuadricópteros, o sea, con 4 motores en los extremos y que podrían transportar a las personas. Eso ya están haciendo las pruebas, obviamente no hay límite de presupuesto allá en Dubái, entonces es donde llevan adelante esas pruebas. Pero ya en un futuro cercano van a tener taxis cuadricópteros. Pero esto es una novedad interesantísima. Cuadricópteros.
Importantísimo. Exactamente. ¿Y el tipo de energía que utilizan cuál es? ¿El tipo de combustible cuál es? Para los cuadricópteros se requiere que los motores estén muy sincronizados para tener un vuelo estable. Entonces los motores son eléctricos Claro. y necesitan baterías, son unas baterías especiales de litio polímero. Lo que se introdujo ahora es un concepto de híbridos. ¿Por qué híbridos? Porque también tienen un motor a combustión que se usa como generador, entonces generan la energía y esa es la energía que provee a los motores eléctricos. Eso, Entonces, eso en pleno vuelo. exactamente. Primero se prende el motor generador y después a partir de ahí arrancan los eléctricos. Que es un motor y lleva una batería por si llega a suceder algo que pueda hacer un aterrizaje de emergencia. Ramiro, entonces es un motor de 2 tiempos, como una moto. Exactamente. Es un motor que lleva entonces mezcla de aceite y nafta. Exactamente. Son motores, en los casos que yo estuve viendo, con generadores, motores para que se den una idea de dimensiones, un motor de 20 centímetros por 20 centímetros puede generar 2000 watts de potencia, que sería el consumo de una plancha, por ejemplo. Eso ya está y lo están usando, por ejemplo, en cuadricópteros que duran 4 horas de vuelo para, por ejemplo, uso de agricultura. O justo en seguridad también los usan. Claro, yo he leído que los israelíes desarrollaron un helicóptero al que le llaman la mariposa y que dice que, si mal no recuerdo, que es muy liviano, que pesa 20, 30 gramos y que sería el más pequeño que se ha fabricado hasta el presente. Esto me acuerdo por allá por abril o mayo, creo haberlo leído, y que obviamente no son tripulados y que un soldado lo puede llevar encima y en el terreno puede ponerlo operativo. ¿Esto es así? Es así. Lo que se viene también es un poco la naturalización de todas estas tecnologías, darles aspectos más aceptados por la sociedad y justamente esta clase de usos de decir, bueno, por ejemplo, una mariposa. Y que mismo hay otras tecnologías que están surgiendo que son, por ejemplo, músculos electrónicos. Entonces abre las puertas a otros mecanismos para generar estos drones. ¿Cómo músculo electrónico? Explíquenos un poquito. Son como unos polímeros avanzados, no estoy mucho en el tema de química, pero son unos polímeros que reaccionan a la electricidad. Sí. Entonces cuando se les aplica distintas intensidades de electricidad van generando movimiento. Una especie de plástico, para que se den una idea. Sí, claro. Se le aplican electricidad a una frecuencia constantemente y genera el movimiento, por ejemplo, el vuelo de una mariposa, podría ser. Pero la aplicación es variadísima de todo esto. Esto tiene múltiples aplicaciones, en la industria, en el agro, en la propia seguridad inclusive. ¿O me equivoco? Si nos ponemos a pensar un poco, hasta se podría pensar en hasta la polinización de las flores, o sea, claro. Se pueden llegar múltiples usos si justamente continuamos en el avance de estas tecnologías. Ramiro, obviamente usted está enterado de este emprendimiento que ha sido anunciado oficialmente por el IDVA y por el Centro de Investigaciones Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, donde se van a utilizar drones para la seguridad urbana y también para la vigilancia fronteriza, que lamentablemente es tan vulnerable. Así es. Entiendo que en Jujuy hay un centro de drones que se inauguró hace poco. Claro, el primer centro de control de fronteras en La Quiaca, Jujuy, tal cual. Exactamente. Y es un conjunto de herramientas, no solamente drones, tienen radares que permiten justamente el control del tráfico aéreo. Y los drones que compraron son tecnología israelí, que entiendo que permite vuelos de hasta 15 horas. Son aviones seguramente, porque esos niveles de vuelo solamente con aviones se puede conseguir. Y viene equipado también con tecnología de reconocimiento de patentes y rostros. Sí, entonces sí. Es un conjunto de herramientas tecnológicas enfocadas a la seguridad. Si reconoce rostros, entonces tiene identificación biométrica. Exactamente. Pero,
¿cuál sería el radio, la autonomía en distancia desde la base o del operador de este tipo de drones en este centro de control de La Quiaca? Aproximadamente, Ramiro. Este es de 40 kilómetros, según lo que informan los medios. 40 kilómetros. 40 kilómetros, y me parece súper razonable porque esos equipos de 40 kilómetros no es que ni siquiera sea tecnología militar, es tecnología que si uno la puede adquirir de necesitarlo sin mayores complicaciones. ¿Ese es el dron que le llaman modelo Zenith? No sé cómo lo llaman, pero son aviones, estos son aviones seguramente, con cámaras con un poderoso zoom y transmisión digital de video. Eso es la parte importante también en estos drones, es la calidad en la transmisión de la información. Tienen que ser drones que no tienen que ser interferibles, y entiendo que toda la comunicación tiene que estar cifrada, encriptada de una forma que nadie pueda meterse para hacer uso indebido de esa tecnología. Seguramente. Y he leído que en los equipos que se están utilizando en La Quiaca, en Jujuy, tendrían cámaras de visión nocturna y sensores térmicos. Así es. Los sensores técnicos son llamados microbolómetros, que tienen sensibilidad a ciertos, justamente a la temperatura, y lo que se hace es como que se ven en distintos colores, se arma como un arco iris donde uno puede detectar dónde están las personas o los elementos que irradian temperatura. En definitiva, si hay personas cautivas, se pueden ver atrás del radio de temperatura que irradian. Claro, eso es lo que le iba a decir, porque esto se utiliza hace mucho tiempo en zonas fronterizas críticas como Estados Unidos, México, y se utilizó inclusive en la guerra del desierto con los Estados Unidos, y permiten detectar el ocultamiento de personas, y en el caso de la frontera mexicana-estadounidense es por el tema de las entradas ilegales al país. Así es que esto no sería una tecnología demasiado nueva, o esta en particular sí tiene algún avance tecnológico distinta a aquella, Ramiro. El avance que tenemos hoy en día es que se masificó la tecnología, de modo que es más accesible. Antes pensar en un microbolómetro, un medidor de temperatura, una cámara térmica, era pensar en $20.000 una cámara. Hoy en día se pueden conseguir cámaras de muy buena resolución por $5.000, y yendo incluso a consumidor final, por $1.000 se puede conseguir una cámara. Entonces no es algo tan difícil de adquirir. Microbolómetro es. Microbolómetro se llaman. Esas son las que tienen las cámaras y los sensores térmicos. Exactamente. ¿Y en el país disponemos de esa tecnología o hay que importarla, Ramiro? Es todo importado eso. Es todo importado. Sí. ¿Y usted se sigue dedicando a la fabricación de drones? Solamente para encargos particulares. Bien. Por ejemplo, drones para fertilización, o algunos que tengan particularidades justamente que hagan la necesidad de un desarrollo. Realmente es difícil competir contra todo lo que es importado por la reducción que tienen de costos, y además por los megamercados que manejan. Claro, y el costo de la mano de obra también. Exactamente. Ramiro, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad, cuya sigla es SIJ, con C, C-I-J, también anunció que podían establecer mediante drones en redes Wi-Fi para triangular y ubicar en zonas densamente pobladas y con edificios con gran cantidad de departamentos, especialmente en las investigaciones de pornografía infantil, para saber cuál es la fuente emisora, cuál es la máquina que está emitiendo este tipo de tráfico pornográfico. ¿Usted tiene conocimiento de eso y cómo funciona? Sí, hoy en día la triangulación por Wi-Fi es algo que, se está empezando a aplicar mucho en distintas industrias, y bueno, en cuanto a lo que es seguridad, lo que hace justamente es poner distintas señales, ver de dónde se tiene una ubicación relativa, y en función de esa ubicación relativa se puede dar con la fuente de origen de esos datos. Ese es uno de los buenos usos que se le puede dar a esta clase de drones, dar con la ubicación de alguien en medio, incluso puede estar adentro de
de un lugar, por ejemplo, saber en qué piso está, con qué wifi está, Claro. y se puede hacer con drones tranquilamente. Ahora, la base operativa para tratar de ubicar ese lugar emisor mediante la red Wi-Fi, ¿tiene que ser cercana al lugar de emisión o puede hacerse desde otro lugar distante? La base puede estar operando de lejos. Sí, entiendo la pregunta. Bien, bien. El dron tiene que estar próximo a la red Wi-Fi. La red Wi-Fi tiene un alcance de 100 metros aproximado. Sí. Entonces los drones sí tienen que estar próximos a esa red y tienen que ser, entiendo que tienen que tener varias fuentes como para poder triangular esa señal. Y la base que opera esos drones sí puede estar remota y, como decíamos antes, puede estar a 20 kilómetros sin mayores problemas. ¿Y eso, Ramiro, se monitorea por pantalla? Es decir, ¿el operador o los operadores ven en una pantalla? ¿O cómo saben dónde está localizado el dron, por ejemplo? Buena pregunta. Generalmente, cuando se hace un trabajo en remoto, está muy bueno que sean dos personas, porque una persona es la que se encarga principalmente de operar el dron, moviéndolo para los lados y asegurando la integridad, y tener un segundo operador que se encargue de la funcionalidad específica del dron. Por ejemplo, hacer la triangulación de esta Wi-Fi. Lo que es recomendado tener dos pantallas. Una pantalla donde se vea el mapa general, donde está ubicado el dron, ver parámetros de altura, cómo se está comportando contra el viento, cómo vuela, claro. Y en una segunda pantalla tener todo lo que es la funcionalidad del dron, ver la transmisión de video y ver justamente si hay que hacer alguna intervención, decir, bueno, a ver, triangulemos la señal, bueno, se hace todo desde esa segunda pantalla, para no interferir lo que es sistema de vuelo con lo que es la funcionalidad del dron. Excelente, excelente explicación. Me viene otra pregunta a través de lo que usted nos acaba de decir, por supuesto desasnándonos, cosa que le agradecemos mucho. Para poner en marcha uno, dos o más drones, obviamente se deben tener en cuenta las condiciones climáticas. ¿Qué pasa si hay mucho viento o llueve torrencialmente? Excelente pregunta. Eso es parte de, justamente, cuando uno pide la certificación de la ANAC para poder ser piloto, todos esos temas son los que se ven, porque no es lo mismo, cada tipo de dron tiene sus características de vuelo y las condiciones adversas que puede soportar. Hay drones que soportan lluvias porque su sistema está completamente sellado, de forma que puede operar con lluvia. Claro, está como blindado, está como blindado. Exactamente, se le pone ahí un tratamiento que se llama hidrofóbico, que es un aerosol, no es mucho, son 2 aerosoles que se pasan y hace que repela el agua. Claro, hidrofóbico, claro. Hidrofóbico. Tal cual, sí. Etimológicamente uno ya sabe de qué se está hablando. Y en el caso de los vientos, Ramiro. Y el caso de los vientos, eso es complicado, porque el viento no es que es constante, tiene las ráfagas. Claro. Y el problema son las ráfagas. Tal cual. Generalmente los droncitos que usan para filmaciones, los blanquitos, son los Phantom, llamados Phantom, aguantan hasta 50 kilómetros por hora de ráfagas. Es bastante, ¿eh? Que es bastante. Pero ya ha llegado a 52 kilómetros por hora, ya hay un alto porcentaje de riesgo de que el dron no solamente se caiga, sino que violentamente se destruya. Claro. Porque una vez perdido el control del dron es muy difícil recuperarlo. Cuando usted dice se destruya, ¿porque estalla o porque colisiona? Porque al colisionar contra el piso. Una vez que empieza a entrar en pérdida, recuperarlo para levantarlo es bastante difícil. Más que nada por las características que tiene. Distinto sería un avión, por ejemplo. Un avión, si está hecho tipo planeador, por más de que entre en pérdida, se puede llegar a recuperar. Distintos son los multicópteros, donde la aerodinámica es completamente distinta. Hoy lo voy a volver loco a preguntas, Ramiro. No hay problema. La información que transmite el dron, en el caso que el dron se destruya por los motivos que usted nos acaba de explicar también, esa información va a una base donde esa información se bacapea y se resguarda.
todos los drones que aprueba la ANAC para poder volar tienen que tener una caja negra, de modo que uno puede... También, como los aviones. Exactamente. No es que tiene una transmisión directa que se guarda en Internet. Es algo que lo guarda interno el dron. Bien, bien. Y si está conectado con una computadora en remoto, también la computadora va a guardar ese registro. Esa era mi pregunta, que tal vez no la hice correctamente. Esa era mi pregunta. En caso de destrucción del dron, si está conectado a una PC, la información ya la tenemos, aunque entonces se destruya. Exactamente. Igualmente está resguardado en una memoria. Es muy difícil que esa memoria se rompa, porque salvo que se prenda fuego o algo. El detalle completo de la situación está en esa memoria, que es una memoria como las de los celulares, que almacena absolutamente todos los datos de cómo era la característica del viento, en qué posición estaba, segundo a segundo el dron. Y en la computadora se guarda, digamos por la limitante que tenemos en la transmisión de datos, se guardan qué es lo que está haciendo el operador y algunos datos de la aceleración, cómo es el viento, la altura, la posición GPS. Entonces uno puede intuir, digamos, tenemos la mayor cantidad de variables, pero no todas. Todas las variables siempre se encuentran en la caja negra del dron. Ahora, ¿esa información llega en tiempo real o tiene delay? Es un delay, pero es casi imperceptible. Sí, es muy poco. Está bien. ¿Y usted cómo ve esta iniciativa y ya concreta en el caso de la Quiaca de la utilización para la seguridad urbana y ni que hablar para la fronteriza? Realmente es algo que muy esperado. Es bueno que ya estén tomando esto como parte de la agenda nacional de inseguridad. Y por mi lado, al margen de que hoy los tenemos y tenemos que brindar por eso, porque es bueno, vamos a tener la oportunidad de detectar un montón de cosas que antes no teníamos posibilidad siquiera de verlo. Pero lo que pienso es que falta aún el desarrollo nacional de eso, porque la seguridad nacional deberíamos resguardarla nosotros. Nosotros ahora compramos tecnología israelí, pero los dueños de esa tecnología siempre dejan alguna puerta abierta como para que ellos puedan intervenirla. Y esa es la parte que queda un poco abierto. A ver si entendí bien. Quiere decir que esa información que receptan estos equipos, que son de tecnología israelí, como podría ser estadounidense, como podría ser taiwanesa, de donde sea, no es exclusivamente esa información que queda para quien la está usando, sino que es compartida por el fabricante. Debería ser completamente propia del usuario la información, pero no quita que de algún mecanismo oculto o no conocido o no documentado o alguna vulnerabilidad permita el acceso justamente de alguna otra persona ajena a la Argentina. Esa es un poco la parte en que yo digo, conviene hacer un desarrollo que nadie conozca, o sea un desarrollo y que si alguien quiere atacarlo, tendría que empezar a explorar. ¿Sí? Claro. Hoy en día los hackers informáticos atacan por producto conocido. Entonces dicen, bueno, para este producto la forma de ingresar ese producto es de esta forma. Por ejemplo, sin ir más lejos, ayer todos los noticieros daban a entender de que hay un problema con las Wi-Fi. Exactamente, eso es lo que le iba a decir, lo leí ayer, lo vi hoy, lo publiqué en el muro del programa, el tema de la vulnerabilidad de los mensajes WhatsApp. Es muy sencilla la operatoria de esa vulnerabilidad y realmente lo que hace, vamos a explicar un poco a los que no escucharon la noticia. Por favor. La vulnerabilidad funciona de la siguiente forma. Yo en mi caso tengo un router Wi-Fi donde tengo internet. Cualquier conocido mío que yo le dé la clave puede usar mi internet. Claro. Esta vulnerabilidad lo que permite es que haya una persona, un desconocido, que intercepte todos los mensajes entre mi Wi-Fi que provee de internet y el celular que está usando internet.
se posiciona en el medio, entonces intercepta toda la información en el camino, que puede ser tarjetas de crédito, contraseñas, accesos a los bancos. Entonces, esa vulnerabilidad afecta hoy en día, hoy por hoy, todavía no se conoce la solución, así que afecta a todas las redes. Esa es la realidad. Si yo leía... Entonces, sí, esta vulnerabilidad, si la explotamos en los drones, por ejemplo, podríamos tomar el control de un dron. Si usaría enlaces tipo Wi-Fi, por ejemplo. Claro. Así que, Ramiro, cuando voy a un lugar público y están los carteles, Wi-Fi gratuito, Wi-Fi libre, y uno pregunta cuál es la contraseña de ese Wi-Fi, ¿ahí sería la vulnerabilidad? Hoy en día, en cualquiera, por más que sea una Wi-Fi de una empresa, o Wi-Fi de una casa o Wi-Fi pública, están todas expuestas. La única seguridad que tenemos es cuando ingresan al sitio, y el sitio, generalmente los sitios empiezan HTTP, el candadito. dos puntos, //. Si el sitio empieza con HTTPS, significa que es seguro. Entonces tiene... Toda esa información va encriptada, va escondida de cierta manera que no permite que se vea. Entonces sería, hasta que no esté la solución, eso es bastante preocupante, esto claro que surgió anoche. Sí. Yo, con mi limitación, cuando lo leí, realmente me preocupé y lo señalé como importante. Y realmente no fueron muchos los que lo leyeron, porque uno sabe quiénes son los que ingresan al muro, y este es un tema muy serio, porque, como usted bien dice, esto inclusive es hogareño el problema. Acá no pasa por la industria, por los comercios, pasa en casa con la máquina nuestra. Pasa por todos lados. Incluso, ahora pensando bien, un poco lo que decías anteriormente de entrar a puntos de acceso que tal vez no son tan confiables como una plaza o en un aeropuerto. Anteriormente, lo que se hacía, y también se sigue haciendo, hay unos aparatos que se venden, que uno puede poner una falsa Wi-Fi, justamente que cuando uno pone la clave, ingresa a esa falsa Wi-Fi, y todos los accesos que uno haga quedan también monitoreados. Ese es un buen punto. Eso era lo que pasaba, que podía llegar a pasar en sitios públicos, por ejemplo, que estén monitoreando las claves y las contraseñas. Lo malo de esta nueva vulnerabilidad que se detectó es que pasa en todos lados, sea cual sea, y tal vez no haya mala intención, porque uno en su casa tiene algo para dar un servicio propio a su familia. Seguro. Y bueno, es parte de algo que tienen que generar la solución a corto plazo, porque entiendo que en estas próximas semanas se van a dar algunas novedades y sorpresas por algunas personas que van a perder por fraude en sus cuentas. Sí, Google anunció que ya estaba trabajando y que estaba elaborando y casi terminando un parche respecto de esto. Así lo que dicen es que con un parche instalado en los celulares y las computadoras podrían solucionar esta vulnerabilidad. Ramiro, entonces, usted corríjame si lo que expreso está mal. Entonces, como medida de seguridad por parte de nosotros usuarios, desde la PC de nuestra casa, aquel sitio que no diga S o que tenga el candadito, mejor no ingresar. Exactamente. Hasta que no esté la solución, la recomendación sería esa. ¿Usted la podría repetir, por favor, con sus palabras de técnico, de ingeniero especializado en esto? Sí, cuando estén navegando en un sitio, más que nada ahora, hasta que esté la solución a esta vulnerabilidad, es importante que verifiquen que cuando pongan el nombre de la página web, diga HTTPS, // y a partir de ahí la página web. Claro, la URL, sí. Principalmente tienen que tener cuidado con los bancos, los sitios de pagos online, todo lo que involucre datos bancarios, tengan extremo cuidado. Y durante estos días directamente no facilitarle a nadie pasarle los datos de las tarjetas de crédito o claves a través de cualquier mecanismo, ya sea correo, WhatsApp. Eso directamente evitarlo hasta que no esté esta solución de fondo.
Muy interesante, sumamente interesante lo que usted nos acaba de decir. ¿Y usted estima que esto estará solucionado ya en un par de semanas, Ramiro? Porque esto es muy serio, esto afecta a la seguridad nacional, inclusive. Sí, yo creo que, de hecho, en los departamentos de Estado en Estados Unidos directamente cortaron todas las Wi-Fi para evitar caer en esta vulnerabilidad. ¿Las Wi-Fi estatales las cortaron? Sí, las cortaron para hasta tener resuelto el tema de los parches. Hay 2 etapas de parche, por lo que leí, que van a hacer. Una que es actualizaciones a dispositivos, ya sea celulares tanto de Apple como de iPhone, de los que son Android. De Android, sí. Entonces, lo importante es, si aparece una actualización, hacerla, buscar las actualizaciones, y lo mismo va a salir para las distintas computadoras. Y en última instancia, como segundo paso, va a venir la actualización directamente para las antenitas, los routers Wi-Fi que uno tiene hogareño, que en algunos casos va a tener actualización y en otros no, porque tal vez ya el fabricante no dé soporte sobre esas antenas. Un poco es ahí donde va a quedar abierto a la inseguridad los dispositivos viejos, que ya los fabricantes no le den soporte. Esto realmente es más serio de lo que uno piensa, ¿eh? Sí, realmente sí. ¿Y en la República Argentina en este momento se ha tomado algún recaudo como hizo el gobierno estadounidense? No tengo muy en claro realmente las medidas, porque Estados Unidos da a conocer todas sus acciones, acá no lo tengo muy en claro. Sí, particularmente en mi caso, sí, lo que hicimos fue, al momento de entender esta vulnerabilidad, dimos de baja los servicios, esperando un poco a ver qué sucede a nivel mundial, si se genera alguna pérdida o algo, preventivamente bajamos la Wi-Fi, como para decir, la apagamos directamente, pues es la única forma de que esto no suceda. Y viendo que, bueno, no hubo grandes noticias, dijimos, bueno, decidimos al mediodía volverlas a conectar. Fue un poco preventivo. Ahora, si en casa apagamos la Wi-Fi, ¿cómo nos comunicamos? Lo único que nos queda es utilizarlo mediante cable directamente, un cable de red, esa sería una forma de prevenirlo. Y en el caso de los celulares, por ejemplo, usando el 4G de la empresa de celulares. Claro, apagar el Wi-Fi y usar el 4G. Y en casa es muy bueno el punto ese, porque esto solamente afecta a las Wi-Fi. Claro. Lo que es 4G no hay problema, entonces podríamos hacer alguna transacción utilizando el 4G. Y en casa no tenemos otro remedio más que apagar el Wi-Fi o cablear. Exactamente. Igualmente, si vemos la televisión a través de Internet o para ese tipo de cosas, no hay un riesgo. Sí hay un riesgo para lo que decíamos antes, para todo lo que sea pago en Internet, pagos en Internet, conexiones al banco, transferencias, todo ese tipo de transacciones, tratar de evitarlas. Ramiro, ¿y esto puede afectar la información que tenemos nosotros en nuestra máquina? Es decir, la información que tenemos guardada, ¿esta vulnerabilidad permitiría tal vez que nos puedan sustraer esa información? No permitiría que nos sustraigan información. Sí permite interceptar el tráfico de información en el momento. Exactamente. O sea, si estamos copiando información de una computadora a otra, ahí sí. Bien claro. Ingeniero Ramiro Sáenz, discúlpeme, discúlpeme. Le agradezco muchísimo, Ramiro, todo esto que nos ha dicho, sobre todo su profundo conocimiento del tema drones y esta última parte de la entrevista con respecto a esta vulnerabilidad y las medidas de seguridad realmente son sumamente valiosas y espero que la audiencia haya escuchado con absoluta atención. Bueno, me alegro que les haya gustado. Como siempre, le mando un fuerte abrazo, Ramiro, y muchas gracias. Un abrazo. Hasta cualquier momento. Ha sido el ingeniero Ramiro Sáenz, ingeniero en informática. Ustedes se dan cuenta la importancia de los últimos tramos de la entrevista por parte del ingeniero en cuanto a las medidas de seguridad. Todos aquellos que tenemos servicio de Wi-Fi, tanto sea en nuestra casa como en las empresas,
dijo claramente el ingeniero, no hacer por un tiempo hasta que se publiquen los parches o la solución, no hacer transferencias donde sea la información muy sensible, como códigos, como password, como números de cuenta, como contraseñas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos entonces, Pablito, a la última tanda de este programa de hoy. Seguimos entonces los 5 últimos minutos de programa. Reitero la importancia de las manifestaciones preventivas del ingeniero Ramiro Sáiz, porque esto nos involucra a todos, no solamente a las empresas, no solamente a los distintos organismos gubernamentales, sino a cada uno de nosotros que tenemos Wi-Fi en nuestros hogares para uso cotidiano. El ingeniero sugirió por estos días, hasta que se encuentre la solución a esta vulnerabilidad del Wi-Fi, no realizar operaciones con información sensible, y la otra es anular o apagar el Wi-Fi y cablear para la llegada de la señal, cosa que es bastante complicada. Por último, quiero referirles un tema del que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, y esto tiene que ver con un hecho ocurrido en la ciudad de Buenos Aires el 29 de septiembre, realmente hace muy pocos días. En una persecución policial, un patrullero de la comisaría cuarta de la policía de la ciudad, alrededor de las 9:30 de la noche, en el barrio de Valvanera, colisionó con un colectivo, toda vez que el patrullero se manejaba a contramano por la avenida Belgrano. Al llegar a la intersección con Combate de los Pozos, sucedió esta colisión con un transporte público de pasajeros de la línea 90, el que arrojó como consecuencia 6 personas heridas y el fallecimiento de uno de los 2 integrantes de la dotación del patrullero y lesiones al acompañante. Inmediatamente empezó a circular la información falsa que en la ciudad de Buenos Aires se habían prohibido las persecuciones policiales. La policía de la ciudad de Buenos Aires oficialmente desmintió estas manifestaciones, haciendo saber que existe obviamente un protocolo para persecuciones policiales. Sintéticamente, ese protocolo indica que se deben respetar la vida del personal policial, de los transeúntes y el estado de los patrulleros. El protocolo, brevemente, porque es un poco más largo, se los voy a resumir, indica lo siguiente: los operadores de las consolas de despachos de móviles, esto es el 911, hacen un seguimiento de situaciones que puedan involucrar algún delito y dan aviso a los patrulleros que tienen monitoreados, referenciados por los respectivos GPS en la zona de la que se trata la novedad que está ocurriendo. El operador tiene una pantalla donde ve la ubicación de cada móvil. Entonces se establece un operativo cerrojo para poder cercar a los delincuentes y lograr su detención, preservando, por supuesto, la vida de los transeúntes, repito, del personal policial y la integridad de los vehículos en último caso. Cuando un patrullero observa un delito en flagrancia, esto es decir, un delito que se está cometiendo, comunica la novedad a la consola de despacho, que es el que dispone y el que maneja la ubicación y el itinerario de los patrulleros, y ese es este centro de operaciones el que dispone la persecución o no, y que los patrulleros que se encuentran en la zona implementen un operativo cerrojo para impedir la fuga de los delincuentes y poder de alguna manera neutralizar la ocurrencia de accidentes tan graves como este que estamos hablando en Valvanera el martes 29 de septiembre próximo pasado. Hemos llegado al final de este programa de la fecha.
Ahí vemos un grupo entusiasta de estudiantes. Me dicen que son de la Escuela Rubén Darío, van a hacer un taller de radio, están con un docente. Bienvenidos, chicos, de acá los veo en la pecera, a todos ustedes. Nuestra Señora del Rosario, perdón, rectifico, ¿dónde queda la escuela? En Villa Lynch, Nuestra Señora del Rosario en Villa Lynch. Lástima que se nos acabó el tiempo, porque me hubiese gustado que estos chicos compartieran la mesa con nosotros, porque ustedes saben que la juventud siempre da oxígeno y siempre se aprende con ellos, porque como docente con 50 años de ejercicio de docencia siempre digo, hay que escuchar a los jóvenes, porque ellos nos enseñan mucho. Así es que, chicos, bienvenidos, que su taller sea provechoso para ustedes, y con todos ustedes nos estamos despidiendo hasta el próximo martes a las 3 de la tarde, como siempre, en FM 100.9, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. Si tiene actividad comercial permanente en la calle, evite la rutina.